Buenos días. Les damos la más cordial de la bienvenida. Y yo estoy seguro que Dios nos quiere bendecir como lo ha hecho, como nos ha estado visitando, bendiciendo. Y hoy no será la excepción. No porque lo diga yo, sino porque Dios es fiel a su palabra. Él es fiel y verdadero. Bueno, el día de hoy yo la enseñanza la he titulado ¿Y los 9 dónde están? Y como subtítulo yo la nombré La ingratitud. Vamos a comenzar. Primeramente te voy a dar una anécdota. Había una señora que tenía mucho dinero. En ese tiempo donde ella vivía no había todavía automóviles, sino se movían a través de carretas, carruajes, y no toda la gente tenía acceso a eso. Entonces esta señora salió de su casa con su hija. Iban a hacer lo que tenían que hacer, las compras. Y ya de regreso a su casa se le había olvidado algo a la señora. Hizo un alto nuevamente en otra tienda. Se bajó ella y dejó a su hija en la carreta. Cuando la señora entra a comprar las cosas, se escucha un tronido. Y entonces los caballos se espantan y salen corriendo a todo galope. Y empiezan a correr los caballos. Y más adelante había un precipicio. Un hombre un obrero, un hombre sencillo, ve la acción, corre a detener los caballos, arriesgando su propia vida, y hace todo el esfuerzo y detiene a los caballos, y el hombre obviamente es arrastrado, es golpeado por las piedras que había en el camino, y al final el hombre detiene el carruaje, detiene a los caballos y salva a la niña. Este hombre regresan a donde estaba la mamá y le entregan a su hija su carruaje, se sube y se va. A este hombre, por los golpes que había recibido, es llevado al hospital. Y este hombre empieza a decir, ¿y dónde está? ¿Y dónde está?, preguntaba la enfermera. La enfermera pensaba que le hablaba que tal vez de un familiar, preguntaba por alguien, pero después entendió que decía, ¿dónde está la mujer a la cual yo salvé su hijo? Entonces este hombre, pasando los meses, murió a causa de los golpes que había recibido. Y esta mujer nunca regresó a darle las gracias por lo que había hecho. Y así es, la gente que rechaza a Cristo, la gente que rechaza a Dios, es la persona que nunca le agradece las cosas. No solamente es decir gracias Dios, o cuando vas a comer dices gracias Dios por los alimentos, sino así entender, o la gente cuando entiende todos los favores que ha recibido de Dios, como esta mujer, este hombre expuso su vida y ni siquiera recibió un gracias. Todo aquel que rechaza a Cristo, toda aquella persona que ha recibido de parte de Dios, porque todo lo que tú y yo hemos recibido es de parte de Dios, porque toda dádiva y don perfecto proviene del cielo solamente. Todo lo que tú has recibido, tu casa, tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera, tu trabajo, todo es de parte de Dios. Entonces así como esta mujer, así es todo el que desprecia los favores y el sacrificio de Cristo. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos permita entender, que caiga en tu corazón y que tú te des cuenta si eres una persona agradecida o una persona malagradecida. Padre, te damos gracias, Jesús amado, por este día. Gracias porque podemos estar juntos. Te pido que nos ayudes, Señor amado, y nos muestres realmente lo que hay en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Padre, a entender por qué, Señor, esos estorbos cuando te queremos buscar, Señor. Será porque nuestro corazón no es agradecido, Jesús. Padre, hoy te lo pido en tu precioso nombre, Señor. Alúmbranos con tu palabra. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén.
Entonces te decía, cuando alguna persona recibe un favor de alguien, esa persona por gratitud, aunque la otra persona sea como sea, la persona dice gracias. A los niños pequeñitos yo lo puedo ver que lo primero que le enseñas es a dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a cultivar y eso cuando crece, siempre va a dar gracias de todo. El problema es que nosotros ya como adultos, muchas veces, tantas cosas que traemos en nuestro corazón, puede haber soberbia, orgullo, etcétera. Eso ya no nos permite dar las gracias. Y no se trata, en este caso yo decía de una mujer rica, pero también hay gente que es muy sencilla económicamente y también es muy soberbia. El día de ayer íbamos en el carro y de repente pasa un señor, yo me freno para que pasara. ¿Y qué esperarías? No es que te agradezca, pero se voltea y te dice gracias. Se pasa y como si no hubiera hecho nada. Como si la gente estuviera obligada a que esa gente hacerle un favor y la gente no reconocerlo. Entonces, como esta mujer que en su corazón no había un gramo de gratitud. Pero vamos a la Escritura, al libro de Lucas 17, versículo 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate el milagro que Dios hizo en la vida de un leproso. Déjame darte un poquito el contexto. Dice que le salieron 10 leprosos alzando su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál era la situación de estos hombres? Primeramente yo te podría decir que vieron una gran necesidad. ¿Sabes que muchos de nosotros nos acercamos a Dios tal vez con una intención equivocada, por una necesidad que pudiera ser válido? Pero cuando uno entiende cómo debe uno acercar a Dios, cambia su forma de pensar. Estos hombres vieron su gran necesidad. Un requisito para poderte acercar a Dios siempre es ver tu necesidad. Si tú no ves lo que tú necesitas, si tú no ves tu vida, jamás le vas a clamar a Dios como estos hombres. Estos hombres vieron su necesidad. También que entendieron que a causa de su lepra, no solo estaban lejos de Dios, sino de todo aquello que amaban. Su familia, lejos de sus amigos, no podían trabajar. Como tú y yo, el día de mañana cada quien se irá a su trabajo. Ellos no podían trabajar, estaban completamente alejados de toda la sociedad. En pocas palabras, estaban confinados a estar solos, a vivir en soledad. Es cierto, con otro grupo de leprosos, pero al final estaban solos, porque ya no tenían esperanza, porque no había oportunidad para ellos. Por eso es que ellos pudieron identificar claramente algo. Cuando venía el Señor Jesús, no dijeron: Señor, límpianos, por favor. No, clamaron: Señor, Señor, ten misericordia. ¿Sabes por qué? Porque veían su gran necesidad.
porque veían que vivían lejos de todo lo que amaban, porque estaban solos y porque no había nadie que los pudiera ayudar. Entonces estos hombres se encontraban con otros que estaban en igual de circunstancias, vivían en una desgracia. También podemos observar, ver que había una desesperación. Había desesperación, porque ya no soportaban, porque ya no aguantaban la vida que estaban llevando, si eso se le pudiera llamar vida. Estaban en una desesperación, rechazados por todos. Si a veces nosotros, cuando alguien no nos invita y te enteras que hicieron una comida y te sientes como excluido, dices, bueno, pues no me invitaron. Imagínate estos hombres, que no había quien se pudiera acercar a ellos, porque de hecho ellos estaban confinados y cuando alguien pasaba cerca de ellos tenían que gritar, leprosos, o sea que ellos tenían una lepra para que nadie se acercara. Entonces también vemos que había un grito de auxilio. O sea, había un clamor, había un grito de decir, ayúdame, Jesús, ten misericordia de mí. Déjame mostrarte cómo se veían. La Biblia no lo dice. Si les faltaba un pie, si les faltaba ya una mano, si se les había caído la nariz, si las llagas, etcétera. No lo dice. Lo que sí dice la Escritura es que conforme iban caminando, se iban restaurando, iban siendo sanados. ¿Podemos poner las imágenes, por favor? Para que nos demos una idea de cómo tal vez se podían ver estos hombres y ver cómo estaban y por qué tenían esa actitud, esa desesperación. La miseria entendieron en la que vivían y ese grito de auxilio. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Ahí nos damos cuenta, la lepra, la gente pierde miembros a causa de la enfermedad. Ahí le falta ya un dedo. Otra, hermano. Ahí nos damos cuenta, mira, por ejemplo, ahí ya había perdido la nariz, parte de los labios. Tal vez así se veían esos hombres. Si tú te vieras en una situación como esta, mira, llenos de llagas, úlceras, los pies ya deformados a causa de la lepra. Ya no se le ve ni forma. Mira, a ese hombre ya más le quedaban casi los muñones. Ya no tenía dedos, ya no tiene dedos. Los pies, llagas. Ese hombre de plano ya el pie parece como de elefante, ¿verdad? Así. Ya no se le ve una forma. Es el mismo hombre, pero si te das cuenta, ya no tiene dedos. Todas las laceraciones que se forman en el cuerpo a causa de la lepra. ¿Te das cuenta ahí? Los daños graves que sufren los leprosos. Muy bien. Si tú te vieras de esa manera, yo te aseguro una cosa, que también gritarías como estos hombres. Por eso era su grito de auxilio, porque cuando tú te ves en una situación así, ves tu situación de miseria, de que nadie puede hacer nada por ti. Imagínate el milagro que van caminando y conforme van caminando tal vez al hombre aquel que no tenía nariz, se le empieza a restaurar la nariz. Aquel que perdió los dedos de repente le empezaron, o aquel que tenía llagas se empezaron a cerrar. Imagínate, iban caminando y iban sanándose. Iban sanándose. ¡Qué milagro tan especial! ¿Tú le has pedido a Dios alguna vez, Señor, sáname, ayúdame? Y Dios lo ha hecho en su infinita misericordia. Pero estos hombres, como vivían,
Imagínate verte sin esperanza y de repente vas caminando y te empieza a crecer un dedo. El pie ya estaba todo deformado y empieza a formarse nuevamente el pie. Yo pienso que cualquiera de nosotros, estando en esa situación, regresaríamos y le hubiéramos dado gracias a Dios, ¿o no? Bueno, pues estos hombres, solamente uno regresó. ¿Te das cuenta el corazón cuando hay ingratitud? La gente no le importa lo que Dios haga en su vida o lo que haga alguien más en su vida, por cuanto tiene un corazón ingrato, porque cuanto no sabe dar las gracias, por cuanto no sabe ser agradecido a causa de su pecado, de su maldad. Dice que 9 no regresaron. Solamente uno solamente regresó a darle gracias y la gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿no fueron 10? ¿Y en dónde están los 9? Oye, ve la situación en la que estaban. Cualquier persona, ¿verdad?, sensata diría, oye, si yo entendí mi miseria, ¿verdad?, mi alejamiento de todo, mi desesperación, y aún así no volvieron a darle gracias a Dios. La gente escucha, la gente viene a reuniones y luego busca, ¿cuándo se va a abrir otra reunión, hermano? Y se abren las reuniones, ¿verdad?, de evangelismo, se les empieza a hablar, la gente empieza a entender, de hecho le pide a Dios algún milagro, Dios se lo hace, y la gente de repente ya no viene. La gente deja de venir. ¿Sabes por qué? Porque se sienten ya satisfechos. Estos hombres, estos 9, cuando vieron sanados, ¿qué dijeron? Pues ya somos libres, Dios ya nos hizo libres. Entonces ya puedo ir a hacer esto, puedo ir a fiestas, puedo estar con mi familia, puedo trabajar, y se olvidaron de Dios. ¡Qué ingratitud! Porque se olvidaron del milagro que Dios había hecho en su vida. Tal vez fueron sanados de su lepra externa, de su enfermedad, pero dentro de su corazón ingrato estaba enfermo. Porque cualquier persona recibiendo un milagro de ese tamaño regresaría a Dios. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo empecé a entender lo que Dios podía hacer en mi vida, lo único que dije, si tú me puedes cambiar a mí, si tú me puedes hacer una persona nueva, yo rindo mi vida a ti, te quiero servir. ¿Y sabes qué? No por una imposición de hombre, sino por un agradecimiento. Imagínate que alguien te dijera, oye, yo te voy a cambiar. Todo lo que hiciste en tu vida anterior, de aquí para adelante va a ser hecha nueva. Todo eso que tú hiciste mal, pero de aquí en adelante te voy a hacer una persona nueva. Estos hombres fueron una persona nueva, porque podían hacer todo lo que ya no podían hacer. Y así es Dios cuando viene a tu vida y te habla y te muestra y te dice, yo te puedo hacer una persona nueva. Porque dice la Escritura que todas las cosas viejas ya pasaron, mas en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios hace nuevo a la persona. Pero hay gente que entendiendo eso, rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque no sabe ser agradecida. Porque no entiende el favor que ha recibido de parte de Dios. Hay personas que reciben algo de Dios y se olvidan. Ya recibió el milagro, el favor de Dios, y después se olvidan de Dios. Jamás regresan. Porque ya lo recibieron, así como estos leprosos. Porque recibieron lo que querían. Porque no seguían a Jesús por quien era, sino por lo que podía hacer. Y así hay gente que se acerca a Dios. ¿Qué tanto Dios me puede dar a mí? ¿Qué tanto puede hacer Dios por mí? Y cuando lo hace, me olvido
de sus misericordias. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, no me salgo del tema, pero fíjate que hay una parte importante que Jesús le dijo a estos hombres: vayan con los sacerdotes y muéstrense. Y cuando iban caminando, dice que iban sanados, fueron limpiados. Aquí vemos varios aspectos. Estos hombres creyeron que Jesús los iba a sanar. De hecho, tenían fe. Porque pues imagínate, vete y en el camino vas a ser sanado. Esos hombres confiaban y creían que Dios lo podía hacer. Tenían esa fe, sabían que Él era el único, su única esperanza. Algunas personas que caen en pecado, muchas personas se disciplinan solos. Muchas personas se callan el pecado, pecan y se lo guardan. Y dicen, bueno, yo con Dios ya lo arreglé, yo ya lo vi con Dios y Él es el que perdona. Ya arreglé mi vida con Él. Pero aquí vemos que Jesús le dijo a los leprosos, ve y muéstrate al sacerdote. Porque el sacerdote era el que tenía que revisarlos, que tenía que verlos. Y hay personas que se dan de baja solos y luego se dan de alta solitos y nunca arreglan su vida. ¿Sabes por qué? Porque también eso es una forma de no ser agradecidos. Porque la persona dice, bueno, si Dios me ayudó, si Dios me ha hecho esto, voy con la persona adecuada, hablo y por agradecimiento. Es más, hermano, Dios ya me perdonó y estoy agradecido con Dios porque caí, pero Dios me ha restaurado. Pero cuando la persona quiere arreglar todo a su manera, ya no regresan. O sea, están aquí, pero jamás buscan ayuda. Jamás entienden lo que pasó y lo que Dios hizo realmente en su vida. Entonces era necesario cumplir ese mandamiento que Dios les dijo. Después de recibir tan grande milagro, no hubo nada de gratitud. Menospreciaron el favor de Dios. ¿Sabes por qué? Una de las características de la ingratitud es cuando la persona no está satisfecha, cuando la persona es insatisfecha, cuando la persona quiere más, y si alguien le hace un favor, le tienen que hacer uno mayor después, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro aspecto? Que uno, viendo que había sido sanado, regresó a Jesús para glorificar a Dios, postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué hizo este hombre con esta actitud? Reconocer, primero, que sin ser judío no se merecía el favor de Dios, porque este hombre era samaritano, no era judío, era samaritano, no era del pueblo de Dios. Y mucho más, ¿sabías que tú y yo fuimos injertados, los que hemos creído, porque no somos judíos? Pero en la misericordia de Dios, Dios nos ha dado una oportunidad. Y entonces este hombre entendía, no soy pueblo de Dios, no me merezco esto, pero Dios hizo el milagro en mi vida y por eso es que regresó. ¿Te das cuenta? Un corazón agradecido y un corazón ingrato, un corazón que no es agradecido. Todos los beneficios, este hombre entendió, fui sanado y entendía todos los beneficios que su sanidad le traería a su vida. Ser un hombre nuevo, poder estar con su familia, trabajar, etcétera, etcétera, pasear con sus hijos libremente. Por eso regresó agradecido a Dios. Valoró todo lo que Dios había hecho en ese trayecto. Imagínate que le dice, de aquí a allá, cuando llegues, ya vas a ser sanado. Un corazón agradecido es alguien que dice, yo no me merecía nada. Es más, yo entiendo, yo no me merecía estar aquí. Nadie lo merecía, pero Dios en su infinita misericordia, ¿sí?, ayuda al pecador, aquel que se arrepiente, aquel que toma decisiones y que sin merecerlo entiende, yo no me merezco nada. Ese hombre decía, yo no me merezco nada. Por eso volvió agradecido. Por eso volvió agradecido.
Imagínate todo lo que Dios le dio con esa sanidad, todo. Si era un hombre casado, poder disfrutar a sus hijos, a su esposa, a poder andar libremente, sin que lo señalaran, sin que tuviera que cubrirse, sin que se tuviera que apartar avergonzado y andar gritando que era un leproso. Eso es lo que hace Dios en el ser humano, hacer libre al hombre del pecado. Pero el hombre, por su corazón ingrato, cuando recibe el favor de Dios, sabes que cuando tú entiendes algo, Dios te está hablando y te está dando algo, te está dando una oportunidad y te está diciendo, yo te puedo hacer diferente. Ahí está la persona negociando con Dios. Sí, pero primero dame esto, que se arregle mi matrimonio. Primero cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, dame un trabajo y entonces cuando después de todo eso, yo vendré a ti. ¿Cómo ves, Dios, el trato, el trueque? Tú me das y yo te doy. No. Estos hombres entendieron algo. Quien necesita a Dios soy yo. Los que necesitamos la ayuda de Dios somos nosotros. Dios no nos necesita a nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Jesús cambió porque no vinieron esos 9. No, Él siguió siendo el mismo y cumplir sus propósitos. Por eso ese hombre regresó agradecido. Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? Y no volvieron por su ingratitud. No les importó. Lo que este hombre solo valoró, estos 9 no lo valoraron, despreciaron, tuvieron en poca estima. Era poco tal vez para ellos. Primero, fíjate la situación. Están desesperados, muy desesperados. Y después, ya no, porque ya no regresaron. Y solamente había una cosa en esos corazones, ingratitud. Ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Es muy sencillo. Es la ausencia de gratitud. Alguien que tiene un corazón ingrato es alguien que no sabe ser agradecido, porque no lo tiene en su corazón. Hay una ausencia de gratitud. Se dice que la ingratitud es la hija de la ambición, parienta de la vanidad. El que es ingrato siempre lo será. Y nunca va a poder dejar de serlo. ¿Sabes por qué? Porque no sabe ser agradecido. Aquí cuando dice el que lo escribió, hace como un símil de la familia, de alguna familia y lo que era la ingratitud. Dice que es hija de la ambición, porque va muy ligado, parienta de la vanidad. O sea, la persona que es ingrata, en pocas palabras, es una persona que tiene ambición, pero una ambición no sana, desbordada, una ambición insana, pero también es vanidosa. Como te decía de ese ejemplo, de que pasa alguien y le das el lugar y ni siquiera voltea a verte. Ni siquiera te voltea a ver. Y entonces el ingrato siempre va a ser ingrato y nunca podrá dejar de serlo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo a su vida. Hasta cuando realmente venga el Señor Jesús a su vida. Porque tú podrás decir, sí, gracias, como un cliché, como solamente como una forma, porque es gracias, pero no de sentirlo aquí. Y entonces jamás el ingrato va a dejar de serlo. En alguna ocasión había un hombre. Este hombre, viniendo de una clase humilde, sencilla,
donde trabajó llegó a tener una posición buena económicamente. Y donde él trabajaba en alguna ocasión, organizaron un evento y él llevó o invitó a su papá y a su hermano, a sus 2 hermanos, perdón. Pero este hombre los dejó afuera. Les dijo, espérense aquí, en la esquina. Ya cuando yo salga paso por ustedes. Este hombre, ¿sabes por qué lo hacía? Porque se avergonzaba de su padre y de sus hermanos. Porque como una persona que tenía un estatus en su trabajo, ¿cómo iban a ver que su papá era un hombre sencillo, un obrero? Y entonces ese hombre se avergonzaba. Solamente ese hombre pudo entender y ser agradecido cuando conoció a Cristo. Pero así es el corazón del ser humano. Aquel padre que se había esforzado y le había dado todo lo necesario para estudiar, le pagaba una carrera costosa. Y se negaba el padre a muchas cosas. Y así le pagaba al hijo, avergonzándose. Así son las personas que empiezan a conocer también a Dios. Vienes aquí y te da vergüenza de allá afuera decir que tú estás buscando a Dios. Algunos ni siquiera le predican a la gente porque les avergüenza ser cristianos, menospreciando lo que Dios hizo en su vida. Como este hombre se avergonzaba de su padre. Un corazón ingrato siempre se va a avergonzar. No importa lo que hayan hecho en su vida, su corazón es malo e ingrato. Tú conoces a alguien que se le hace un favor y se creen que lo merecen todo y que la gente está obligada a hacerle un favor y otro favor de cualquier índole. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la reacción de estas personas? Hagas lo que hagas con ella, aunque le sirvas, le ames, le des todo, siempre está inconforme. ¿Sabes por qué? A causa de su ingratitud. Oye, está el esposo, va a trabajar y llega a su casa y en lugar de sentarse todavía va y ayuda a la esposa y atiende a sus hijos. Y la esposa le empieza a reclamar y le empieza a decir y le empieza a insultar. Caray. Un corazón agradecido diría, oye, mi esposo viene cansado, viene agotado. Y un corazón agradecido siempre reconoce todo eso. O ahí está la mujer esforzándose todo el día en su casa, cuidando a los hijos, haciendo de comer, haciendo el quehacer, y llega el esposo, esto no me gusta la comida que hiciste. Otros más se las avientan. Malagradecido. Porque la persona debería decir, si tuviera un gramo de gratitud, diría, todo lo que se esforzó mi esposa, todo lo que se esforzó mi esposo. Pero te repito, el ingrato no sabe ser gratis, no sabe dar gracias. Porque en su corazón hay muchas cosas que le impiden demostrar esa gratitud. Pero por sentido común, oye, si tú vas en la calle y de repente alguien te hace un favor y no lo conoce, le dices gracias. ¿Por qué al esposo? ¿Por qué a la esposa? ¿Por qué a los hijos? No somos agradecidos con Dios y decir, Señor, gracias por todo lo que tú haces por mí. Que tú estés vivo hoy es gracias a Dios. Si tienes una familia, tienes un trabajo, es gracias a Dios. Pero Dios no solamente quiere que le digamos gracias, Señor, sino que Él busca verdaderamente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que no solamente sea de labios, sino con su boca y con su vida.
Oye, ¿sabes de cuántas cosas Dios te ha guardado? Ahorita yo platicaba con un hermano. Yo en mi impiedad, Dios me guardó de muchos accidentes. Yo estuve a punto de morir en accidentes porque yo me gustaban las motocicletas y yo se los he dicho en mi testimonio. Y Dios me guardó. Y cuando yo le conocí, lo único que entendí algo, gracias Dios, porque yo sé por qué me guardaste. Y aquí estoy. Así tú. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? Y aún todavía dudas si me entrego a Jesús. Si me arrepiento, déjame ver si me conviene. Déjame ver si es lo mejor. Porque hay corazones que son ingratos. Dios te ha dado la oportunidad de estudiar, de tener un trabajo. Y eso se nos olvida. Lo pasamos por alto. Y nos olvidamos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón ingrato. Y como te digo, estos hombres, estas mujeres que son así, es porque tienen carcomido el corazón por la soberbia. Normalmente el ingrato es soberbio. A mí no me gusta pedir favores, pero sí depende de otros. Oye, pues no que no te gusta pedir favores, pero dependes de otros. Sí, pero yo no le estoy pidiendo el favor, a mí me lo hacen porque es soberbio. Porque su corazón está mal. Estos hombres que iban caminando, estos 10, esos 9 que no regresaron, fueron sanados exteriormente, pero su corazón seguía leproso. Y te puedes dar cuenta, estaba mal su corazón, porque solamente buscaron el milagro y no volvieron, no regresaron a Dios. Ahora, no nos confundamos que si recibimos un milagro de Dios, o más bien si recibimos un milagro de Dios, es porque Dios te está mostrando y te está diciendo, yo puedo hacer por ti esto, pero también te puedo cambiar. Si tú te arrepientes, yo te puedo hacer persona nueva. Y entonces la gente, en lugar de acercarse a Dios, se aleja, se aparta. Ya recibió lo que tenía, lo que quería. Ya tiene a la esposa, anda buscando esposa, esposo, y una vez que la tiene, ya no busca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya recibió lo que quería. Porque eso era lo que andaba buscando. Y le pide a Dios, o una persona, un joven, está ahí, Dios, quiero terminar mi escuela. Señor, quiero terminar y ayúdame. Y vas a ver que cuando yo me reciba, te voy a servir, te voy a amar y voy a servir a tal y a tal persona. Y de repente Dios mete su mano, la persona termina y después se olvida de Dios. ¿Y dónde está esa persona? Pues trabajando, afanada. Ya no busca de Dios. Porque el corazón ingrato busca lo suyo. Nada más lo suyo. No busca las cosas de Dios. La ingratitud es el olvido o un pobre agradecimiento por la bondad recibida. Es el olvido, es cuando la persona se olvida de lo que hicieron por ella. O sí, gracias, pero no de corazón. La ingratitud es el olvido, un pobre agradecimiento por la bondad recibida. También pudiera definirse como apreciar, como no apreciar o no valorar lo que se tiene. Como te decía, puede haber gente que tenga todo. Puede tener riquezas, pero vivir de una manera como si no tuviera nada. Tiene esto y no lo valora. Tiene todo y no lo valora. O sea, la persona siempre estará insatisfecha.
le compres lo que le compres, le des lo que le des. Dios puede hacer muchas cosas en la vida de la persona, pero la persona siempre se va a olvidar. No se va a acordar. Y la gratitud no expresada es también ingratitud. Cuando la persona no es agradecida, eso es ingratitud. Cuando la persona no manifiesta ese agradecimiento, también es ingratitud. No, pues es que ¿para qué le doy gracias? Pues si me hizo el favor, ¿a poco le tengo que dar las gracias? También es una forma de ingratitud. Ayer escuchaba las noticias que ahora ya en diciembre, el día 12, la gente se está preparando a venir aquí al Cerro del Tepeyac. ¿Y sabes qué decía la persona que estaba hablando? Que estas personas cada año y juntan todo el año para venir en diciembre, ¿sabes a qué? A dar gracias. Hace 8 días que íbamos en la carretera, un hermano y yo, iba una peregrinación. Y de verdad, aquí está el hermano, en la espalda esta gente venía en bicicleta y traían una imagen de este tamaño en la espalda. ¿Sabes a dónde habían ido? A dar gracias por los favores recibidos en ese año. Y a veces nosotros decimos, qué fanáticos son, hombre, idólatras. Pero ellos no conocen a Dios. Y tú sí, porque has escuchado de la palabra de Dios. Y porque Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Y juzgamos, decimos, ay, había uno que hasta traía 2 en la espalda, porque era mayor su agradecimiento. Y la gente que conoce de Dios se olvida. Esa gente se esfuerza y junta todo un año para venir y agradecerle por los favores recibidos. Y nosotros decimos, ay, es que viven en ignorancia. ¿Sí? Pues eso nos avergüenza. Porque pudiera que hay más agradecimiento en su vida que aquellos que han recibido el favor de Dios. Y nosotros decimos conocer a Dios. No, Dios no quiere eso. En alguna ocasión, un hombre que era ateo y recibió un favor de Dios, ¿sabes qué hizo? En su entendimiento, por lo que tú quieras, se metió de rodillas desde el atrio, desde la puerta de la basílica hasta el atrio. ¿Sabes por qué? Porque había hecho Dios un milagro. A su ignorancia, tal vez. Pero ¿sabes qué había aquí? Agradecimiento. Ahora yo no te digo que hagas eso. Pero a veces somos como que juzgamos y decimos, ay, mira los idólatras, ahí van, es un muñeco, no es nada. No, no es nada. Pero al menos hay agradecimiento en su corazón. Y se esfuerzan todo un año para venir el día 12 y dar gracias por lo que ellos creen que es Dios. Nosotros entendemos y sabemos que nada que hagamos le podríamos pagar a Dios, siquiera uno de sus favores. Con nada le podríamos pagar. Pero ¿sabes qué? Cuando yo entendí, yo dije, Dios, yo no te puedo dar nada. Mi vida tú me la diste, pero aquí está mi voluntad, por agradecimiento. Porque tú me regresaste mi matrimonio. Porque siendo como era, tú me cambiaste. Y con nada te puedo pagar. Pero aquí está mi vida. Aquí estoy. Entonces Dios no te pide que le des nada, ni que vayas de rodillas de aquí hasta allá.
Estos hombres venían de Puebla. Nosotros no los encontramos en la carretera. Pero de verdad, unos muñecos en la espalda. Y te digo, había uno que traía hasta 2. ¿Sabes que la persona cuando realmente conoce el amor de Dios, el amor de Cristo, dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama? O sea, en pocas palabras, es muy agradecido. Oye, Dios te perdonó todo como eras, de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado. Por eso cuando entiende ese hermoso sacrificio que hizo en su vida Cristo, lo único que tiene que hacer, amar. Y ama por agradecimiento. Ama porque entiende y conoció ese amor. Por eso alguien que no tiene a Cristo no puede ser agradecido. Porque nunca ha recibido ese favor de Dios. Podrás tener ideas. Podrás poder hacerte a la idea. Porque viene ¿sabías que la ingratitud trae muchas consecuencias a la vida y a la gente y a los matrimonios y en las casas de la gente? ¿Sabes que por ser ingratos Dios no bendice ese hogar? Fíjate lo que dice Proverbios 17:13. Proverbios 17:13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que no es agradecido, el que paga de verdad mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Por eso ves los problemas, las dificultades. ¿Por qué tendré tantos problemas? ¿Por qué serán así mis hijos? ¿Por qué será mi esposa así? ¿Por qué será mi esposo de esta manera? Porque el mal no se va a apartar de su casa hasta que aquella persona entienda y se vuelva a Dios. Y su corazón se vuelva un corazón agradecido. Números 21, versículo 4 al 7. Números 21, versículo 4 al 7. Otro ejemplo de la ingratitud. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y fíjate cómo se encendió el furor de Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué vemos aquí? La ingratitud. Estábamos mejor en Egipto. Como hay gente que dice: es que estaba mejor en el mundo. Ahora que vengo aquí, tengo más problemas, tengo más dificultades, no me alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Estaba mejor allá. Eso es ingratitud. Oye, Dios saca al pueblo con mano fuerte, dice la Escritura, de una esclavitud. Dios los saca de ahí y van por el camino y ya se habían cansado. Ingratos, porque ya se decían: oye, ya no queremos más maná, ya eso ya nos aburrió, es muy ligero. Siquiera allá en el mundo, allá en Egipto, pues no nos faltaba nada, tal vez teníamos carnita, pan, ¿verdad? Sólido. Fastidio de este pan tan liviano. El ingrato siempre se fastidia. Le den lo que le den, tenga lo que tenga, siempre se va a estar fastidiando, va a decir: inconforme, no estoy de acuerdo, no quiero. Ahí está el pueblo de Israel. ¡Qué favor tan grande! Imagínate que Dios te dice: hey, yo te voy a sacar de esclavitud del pecado
Egipto es figura del pecado. Es esclavitud en la que vive el hombre o la mujer cuando vive en pecado. Y Dios te dice, yo de ahí te puedo sacar con mano fuerte. Porque a Dios no le falta poder. A Él no le falta poder. Pero siempre te estás quejando. Ay, Dios, pero ¿por qué pasa esto? Sí quiero, pero es que son más problemas. Mira, es que no me alcanza. Es que tú si conocieras, hermano, si conociera a mi esposo, hermano, si conociera a mi esposa, si conociera a mis hijos, me entendería. No los conozco, pero el que conozco es a Dios. Y yo sé que Cristo puede cambiar a cualquier persona y le dará todo lo necesario y todo el sustento, la sabiduría y todo lo que necesita el hombre para salir adelante. Si no conozco a tu esposo, no conozco a tu esposa ni a tus hijos, pero conozco a Cristo. Y Él no se equivoca. Él no miente. Y entonces aquí vemos que también la ingratitud te lleva ¿a qué? A la queja. Estarte quejando. Siempre quejándose. Si tienes, porque tienes. Si no tienes, porque no tienes. Si tienes un carro, quieres otro. Si tienes un trabajo, quieres otro. O sea, no es el problema el trabajo. No es el problema tu familia. Es tu ingratitud. Es tu ingratitud. Se quejaban de lo que Dios les daba. Imagínate. Por eso el apóstol Pablo decía, con abrigo y sustento estemos contentos, ¿no? Y hay gente que quiere. No, es que yo siempre estaba acostumbrado a otras cosas. Y yo quiero esto. Y el Señor, mira, ¿no? Es porque es un corazón ingrato. Un corazón inconforme. Dios los sacó, te digo, de la esclavitud y nunca los dejó. Los sustentó todo el camino. Decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí comíamos mejor, Señor. Mira, Moisés, ahí comíamos mejor. Éramos esclavos, pero estábamos mejor. ¡Qué incongruencia! ¿Cómo puede ser mejor que estaban viviendo en esclavitud a decir estábamos mejor en Egipto? Y así la gente que rechaza a Dios, a lo mejor no lo dice, pero se va al mundo y dice, aquí estoy mejor que con Dios. ¡Qué engaño! Pero todo eso es por la ingratitud. La ingratitud también trae engaño al corazón de la gente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser mejor ser esclavo del pecado si Dios te puede liberar de eso? Porque eso no es vida. La vida solamente está en el Hijo. Solamente en el Hijo. ¿Y qué consecuencias hubo? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Por eso en ese proverbio, el mal nunca se va a apartar de la casa del ingrato. Jamás. Jamás se va a alejar. Hasta que esa persona un día entienda cómo esos leprosos, como aquel que vino y dio gracias a Dios. Señor, tú has hecho muchas cosas por mí. Y aquí estoy. Aquí estoy. No vaya a ser de esos, usted, de los que digan, estoy mejor allá afuera. Será tu decisión. ¿Será que el mundo es mejor que las cosas de Dios? Definitivamente no. Una vida desdichada, vacía, hueca. Un corazón ingrato. ¿Tendrá comparación con una vida llena de amor, del amor de Dios que inunda a la persona? ¿De gratitud y felicidad? Por supuesto que no. ¿Hay comparación? No lo pongamos en balanza, pero ¿hay comparación uno con otro? ¿Tú crees que hay comparación? ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Hay comparación? No hay comparación. Pero entonces, ¿por qué no entregas tu vida a Dios? O sea, ¿por qué tú no entregas, tú que has entendido, no te has entregado a Dios? ¿Por qué si entiendes que una vida vacía, desdichada, no se compara con una vida llena de amor, de gratitud, de felicidad, de paz? ¿Por qué no le has entregado tu vida a Dios? Hoy las personas dicen ser esclavos del pecado, que es mejor servir al pecado que a Dios y rendir su vida a Él. Dios aborrece un corazón ingrato y quejumbroso. Por eso Dios mandó a las serpientes para que los mordieran y se murieran. Porque Dios aborrece un corazón ingrato y quejumbroso. ¿Por qué murmura la gente? Ya lo vimos, por ingratos e inconformes, quejumbrosos, malagradecidos. Y esa es una de las características de los hombres en los postreros tiempos. Pero también ya lo vimos, que también en los tiempos del Señor Jesús había hombres ingratos. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí vienen los ingratos. Sí, Dios lo aborrece. Dios aborrece la ingratitud. Porque esas personas se aman a sí mismas. Se necesitan a sí mismas. Son autosuficientes. Y por eso no son agradecidos. Son ingratos. Ahora, ¿qué consecuencias hay para una persona ingrata después de recibir el conocimiento de la verdad, de recibir de parte de Dios muchas cosas? Porque tú no podrás decir hoy, Dios no me ha dado nada a mí. ¿No? ¿Tienes hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Ya, con eso. ¿Tienes vida? Dios da aliento de vida y también lo quita. La vida es un favor de Dios. ¿Has recibido o no has recibido favores de Dios? ¿Tienes trabajo? Gracias a Dios. No es por tu esfuerzo. Y entonces todo aquel que rechaza a Jesús, a Cristo, ¿qué consecuencias hay? Romanos 1:21 dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo entendido que recibiste algo de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate, cuando la persona no reconoce y no le agradece a Dios, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes que el corazón del ingrato se va entenebreciendo? Cada día se va haciendo más duro. Porque es ingrato. Porque no le dio gloria a Dios. Porque ha escuchado aquí y no ha querido rendir su vida a Dios. Sino que se envaneció en sus razonamientos. No, yo no necesito a Dios. Yo me necesito a mí mismo. Yo soy muy bueno. Dios me dio, y hasta le dan gracias, me dio una capacidad intelectual, un IQ más grande que otros. Están envanecidos en sus razonamientos, en su lógica. Y el corazón se va entenebreciendo. Se va haciendo más oscuro, más duro, más duro cada día. Por eso ya no entra la palabra. Por eso se te puede hablar un mensaje como este y ya no entra en tu corazón. Porque tal vez esté entenebrecido. Está duro. A causa de la ingratitud. No es cosa menor. En tinieblas andan los ingratos y ya no entienden nada de las cosas de Dios. Ya no les brilla nada.
Oye, es que esa persona era bien espiritual y ahora ya no está, ya no le brilla nada. ¿Sabes por qué? Porque se le olvidó lo que Dios hizo en su vida. Los ingratos siempre van a pagar mal por bien. Salmo 109, versículo 5, decía el salmista, me devuelven mal por bien y odio por amor. El ingrato siempre va a devolver mal por bien, le hagas lo que le hagas, te decía, siempre hagas lo que hagas, siempre te va a pagar mal. Siempre. Y lo vas a amar y te va a pagar con odio. Por su corazón ingrato. Fíjate, en estas líneas queda definido el corazón de un ingrato. Es aquel que siempre devuelve mal por bien y odio por amor. Oye, Dios te ha dado muchas oportunidades y ¿cómo le has pagado a Dios? ¿Cómo? ¿Volviéndote al pecado? ¿Guardando rencor, amarguras? ¿Así es como le has pagado a Dios? Tú estás como este que describe en el Salmo. Le devuelves mal por bien. Alguien te hace bien y le pagas con mal, murmurando de esa persona, quejándote. Y te ama, te da todo. Y su amor le pagas con odio. Por eso Jesús preguntó, ¿y dónde están los 9? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están aquellos que decían estar agradecidos con Él? Que decían que le amaban y que ya no vienen. Hay aquellos que se les hace dura la palabra, pero decían que amaban a Dios. ¿Dónde están? Pon el nombre que quieras. Manuel, Pedro, Juan, etcétera, etcétera. María, lo que quieras. ¿Dónde están? Hoy el Señor Jesús se pregunta, ¿y dónde están esos que decían que me amaban? Esos que decían que me necesitaban, ¿en dónde están hoy? Así como Juan, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Aquellos que decían todo por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, ¿no? Y lo cita. Todo lo puedo en Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos corazones agradecidos? Hermano, aquí estoy. Pero ya te convertiste. Ya te arrepentiste. Tú que decías que querías hacer bien las cosas y le has dado la espalda a Cristo. Todo aquel que rechaza a Cristo es darle la espalda. Todo aquel que no reconoce favores de recibidos de Dios es darle la espalda. ¿Y sabes cuál es la mayor ingratitud? Cuando Dios ha querido salvarte y tú no has querido. Te has aferrado a tu pecado. Yo te preguntaría, ¿por cuál de todos sus favores has rechazado a Dios? ¿Por cuál? Dime, ¿por cuál de ellos has rechazado el amor de Dios? ¿Por cuál? ¿Qué mal te ha hecho? ¿Por cuál? ¿Por cuál de tantos favores que te ha hecho Dios lo sigues rechazando hoy? Le has devuelto mal por bien. Porque sus pensamientos de Dios son de paz y no de mal para contigo. ¿Y sabes cómo le has pagado? Le has devuelto mal por bien.
No, hermano, yo amo a Dios. Pero si no te has convertido, ¿cómo puedes decir amar a Dios? El que ama a Dios guarda sus mandamientos. El que ama a Dios respeta a Dios. Le has devuelto odio por amor. Cuando su único pensamiento, ¿sabes qué? Se acordó de ti. Hace 8 días nos preguntaban, ¿qué Dios ve en una persona? Y yo le decía, nada bueno, sino pura llaga podrida, desde aquí hasta abajo. No veo hombres buenos, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No te creas superior, no pienses que tendría algo de bueno que Dios se fijó en mí. Nada, porque Él vino a buscar a los pecadores. No vino a buscar a los buenos, a los que se sienten buenos. Él vino a buscar a lo último de la manada, a los que estábamos atrás. No, si tú te crees especial, no eres nadie especial. El especial es Dios. Porque Él es el que perdona, Él es el que sana. Nada bueno ve en nosotros, ni nuestras capacidades, ni nada. Esto es para los hermanos, para la iglesia, hermano, hermana. Si tú te has olvidado de todo lo que Dios hizo, todo lo que hizo Dios en tu vida, debes de tener cuidado. Porque eso te va a llevar a la ingratitud, hermano, y a serle infiel a Cristo. Que nunca se te olvide, hermana, hermana, de dónde Dios te sacó. A mí no se me olvida, Dios, de dónde me sacó. Sabes que esa muestra de ingratitud es cuando alguien se olvida de todos los favores. Cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando Dios no daba nada por mí. Cuando nadie daba nada por mí. Él se dignó a verme. ¿Y cómo le pagamos a Dios? Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Fíjate el reclamo. ¿Así pagáis a Jehová? ¿Así tú le has pagado a Dios? ¿Así le vas a seguir pagando? Pueblo loco e ignorante, dice. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Sabes? Tú no te hiciste solo. Dios te formó, Dios te creó. Él te hizo y Él te ha sustentado hasta el día de hoy. No somos nosotros. Cristo es quien te ha dado la oportunidad, amándote y no mandándote al infierno. Y no pagándote conforme a tu ingratitud. Si Dios nos pagara conforme a nuestra ingratitud, no estarías aquí. Estuvieras perdido, sin esperanza, sin oportunidad. Si Dios te pagara conforme a tu ingratitud, y así le pagas a Dios, viviendo en los deseos y pecados de tu corazón. ¿Así pagáis a Jehová? Después de todos los favores que he hecho a tu favor, todo lo que he hecho en tu vida. Podré decirle, no, hermano, te repito, a mí Dios no ha hecho nada. Tal vez tu ingratitud ya no te permite ver más allá.
Cierra tus ojos, por favor. ¿Sabes que el peor, todos los pecados es mal, está mal? Pero cuando hay ingratitud en el corazón, después de haber entendido que Cristo murió en la cruz por ti, sin merecerlo, y lo entiendes, porque has escuchado y escuchado. Y tú lo sabes. Ese es el peor acto de ingratitud, rechazar a Cristo. Por eso yo te decía, ¿por cuál de sus favores lo has rechazado una y otra vez? ¿Por cuál? Cuando nadie daba nada por ti. Cuando toda la gente allá afuera te menospreciaba y aquí veniste y Dios hizo algo y quiere hacer algo en tu vida. Seguirás siendo ingrato, ingrata. Seguirás pagando de esa manera a Dios. Dice que ese hombre fue a Cristo y se arrodilló y agradeció a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él entendía, nadie pudo haber hecho nada por mí. ¿Cómo no le voy a dar gracias? ¿Cómo no voy a buscarte, Señor, de todo corazón? Dice que se arrodilló. ¿Sabes que el cristiano se arrodilla no por un formulismo? Por gratitud. Porque dobla sus rodillas en señal de reverencia. Un corazón que no es agradecido jamás se arrodilla ni delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es agradecido. Este hombre se arrodilló y dijo: Dios, gracias. Y tú, por tu corazón duro, ingrato, jamás le has clamado a Dios ni le vas a clamar. Porque este hombre reconoció: Dios me salvó, me sanó. Él fue el que nos hizo, Dios, y Él nos establece, que nos sustenta, solamente Él. Escucha este canto. Y que hoy pudieras decir: Dios, perdóname. Perdona mi ingratitud, Señor. He sido un ingrato contigo y con los hombres. Esos 9 no fueron con el sacerdote, menos regresaron con Dios. Pero aquel hombre reconoció y dobló su rodilla. Se inclinó a Dios y dijo: gracias, Señor. Gracias. Pero un corazón duro, malagradecido, jamás va a doblar sus rodillas, porque es malagradecido. Porque tú entiendes hoy cómo está tu vida, tu corazón, y que has sido un ingrato con Dios. Tantos favores que te ha hecho, tantas misericordias que ha tenido contigo, y cómo le has pagado. Odio por amor, mal por bien, porque eres un mal agradecido. En tu corazón no hay una pizca de agradecimiento hacia Dios. Y como dice ahí,
tu corazón cada día se ha entenebrecido más. Y cada día más te cuesta trabajo entender y mirar las misericordias de Cristo. Y Él te ha traído aquí no para llenarte de palabras solamente, sino para salvarte. Él ha traído aquí y te ha traído aquí. No hay coincidencia. No es alguien que te invitó o te trajo. Dios te trajo aquí para que hoy entendieras que tu corazón es un ingrato, porque ni en este momento le pides a Dios. Escucha el canto. Que ese sea tu clamor el día de hoy. Que esa sea tu petición a Dios. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi corazón ingrato. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Si quieres, límpiame de mi egoísmo y mi soberbia. Si quieres, límpiame de esta ingratitud que me aparta de ti y no me deja vivir. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Si quieres, límpiame de mi egoísmo y mi soberbia. Si quieres, límpiame de esta ingratitud que me aparta de ti, no me deja vivir. Si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Si quieres, límpiame de mi egoísmo y mi soberbia.
sabido reconocer. Porque de verdad le has pagado mal. No es viniendo a esta reunión, sino que le entregues tu vida a Él. No es que hagas mandas. No es que te vayas de rodillas. Dios no quiere sacrificios, quiere tu vida. ¿Y entendiste que tu ingratitud es lo que te ha apartado de Dios? Todos los pecados, pero la ingratitud Dios la aborrece. Por eso al pueblo, cuando se quejaba, les mandó las serpientes, porque Dios no soporta la ingratitud. Y no digas, yo no he recibido nada de Dios. Ha recibido muchas cosas. Y pudiera numerarlas aquí, pero no acabaríamos. No acabaríamos de decirte lo que Dios ha hecho por ti. Pero lo que te puedo decir es lo que quiere hacer contigo. Te quiere hacer una persona nueva. Pero te tienes que arrepentir. Y tienes que creer que este canto fuera tu oración, tu clamor. Hoy, Señor, cámbiame. Cambia mi vida, Señor, porque solamente has querido el bien para mí y yo te he pagado mal por mal, mal por bien. Estando Jesús presente, Él está aquí, Dios está aquí. me hice camino por entre la gente. Estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente. Y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Mi egoísmo y mi soberbia. Si quieres, límpiame de esta ingratitud que me aparta de ti y no me deja vivir. Si tú quieres, límpiame, que esa sea tu oración. Si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Si quieres, límpiame de mi egoísmo y mi soberbia. Si quieres, límpiame de esta ingratitud que me aparta de ti y no me deja vivir. Si quieres, límpiame de mi ingratitud que me rodea. Si quieres, límpiame de mi egoísmo y mi soberbia. Si quieres, límpiame de esta ingratitud que me aparta de ti y no me deja vivir, Señor.
solamente no te deja vivir a ti, sino a la gente que te rodea. No eres feliz ni dejas ser feliz a los demás. Porque no reconoces y te humillas delante de Dios. Y le clamas como este hombre: si tú quieres, límpiame. No, yo te acepto a ti, Señor, no. El que nos debe de aceptar es Él. Si tú quieres, límpiame. ¿Y sabes qué? Él quiere ayudarte. Él quiere sanarte como a esos leprosos, pero quiere que seas como aquel que regrese entendiendo algo. Yo no me lo merecía, pero aún así se fijó en mí. Yo no me lo merecía y Él se fijó en mí, siendo el más vil de los pecadores. El primero de los pecadores era yo, y Él se fijó en mí, y eso quiere hacer contigo. Pero quita esa ingratitud que no te deja vivir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus muchas misericordias. Padre, que cada uno de los que han escuchado, Señor, puedan verse como tú los ves, Señor. Padre, muchas gracias te damos en tu precioso nombre. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna necesidad, con todo gusto, aquí están los hermanos para servirle. Le podemos atender. Cuídense mucho, que Dios le bendiga y medite en esto que escuchó el día de hoy.